Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Doctor José Waldenberg, quien fuera presidente del recordadísimo y clave Instituto Federal Electoral en el proceso democrático de México, profesor de nuestra UNAM y autor de este libro, su más reciente aportación a la tarea siempre inacabada de la democracia en tinieblas. José Waldenberg, Pepe, gracias por esta nueva conversación o por la continuación de una conversación que iniciamos hace algunos años. Gracias a ti, Ricardo. Es para mí un enorme gusto estar contigo. Pepe, ¿cuál es la diferencia entre el autoritarismo y la democracia? Yo creo que hay una diferencia fundamental. Sí. En el código genético de la democracia está la idea de que las sociedades, más las sociedades modernizadas, tienen en su seno una diversidad de opciones políticas. Es decir, que las sociedades no son un monolito, que en su seno existen diferentes intereses, ideologías, puntos de vista, sensibilidades, y la democracia lo que intenta hacer es construir un cauce para que esa diversidad pueda expresarse, pueda recrearse, pueda convivir y pueda competir de manera pacífica. Los autoritarismos, peor aún las dictaduras, los totalitarismos, las teocracias, parten de una premisa en las antípodas de la democracia. Piensan a la sociedad como si fuera un monolito en la cual existe un solo interés legítimo, una sola ideología correcta, un solo liderazgo auténtico, Sí. Y en ocasiones un solo partido que expresa al pueblo. Y por supuesto, pues esas pulsiones hacen que el autoritarismo sea por definición intolerante y al mismo tiempo que trate de comprimir a una sociedad plural como si fuera una sociedad que tuviera un solo interés. Creo que lo que estamos viendo ahora es hacia dónde va México, si fortalecerá su germinal democracia, fueron varias décadas de construcción, o si los resortes autoritarios que emergen del gobierno acabarán destruyendo mucho de lo construido. Maestro Waldenberg, ¿se puede tener un régimen autoritario aunque éste proceda de una elección democrática? Te lo pregunto porque le hice 10 días antes de la elección la última entrevista que se le hizo al entonces candidato López Obrador y le planteaba yo, a bordo por cierto de su camioneta, que era muy probable, ya las encuestas lo decían, que ganara la presidencia, pero que también era probable que ganara la mayoría en el Congreso, en las dos cámaras, y que esto le podría llevar a una tentación autoritaria. No me dejó terminar la pregunta, me dijo, no, de ninguna manera, autoritarismo no. ¿Se puede tener, te insisto, un régimen autoritario aunque proceda de una elección democrática? Bueno, hoy lo que se discute, sobre todo en circuitos académicos, pero también en la prensa y creo que en las mesas de amigos, es que las nuevas fórmulas de erosión de los regímenes democráticos o de suplantación de los regímenes democráticos por autoritarios ya no son como en el pasado. Es decir, en el pasado, sobre todo en América Latina, nos acostumbramos a ver golpes de Estado militares que acababan con la democracia. Suspendían la Constitución, cerraban los congresos, abolían a los partidos, acababan con las elecciones. Dos estudiosos del asunto de la Universidad de Harvard, Simblas y Levinsky, dicen que la nueva fórmula hoy de erosionar la democracia es desde dentro de la democracia. No estaban pensando en México especialmente, ellos estaban ante el fenómeno Trump. Pero cuando vemos lo que ha hecho Trump, lo que hizo Johnson en Inglaterra, lo que hizo Chávez en Venezuela, lo que hace Erdogan en Turquía, pues estamos viendo nuevas fórmulas a través de las cuales la democracia se va reblandeciendo. Es decir, poco a poco y desde la propia democracia sí se puede destruir a la democracia.
Hablas en tu libro de la intención de eliminar a los diputados plurinominales, de ampliar el periodo del presidente de la Suprema Corte, de considerar, lo estamos viendo ahorita recientemente, como asuntos de seguridad nacional las obras del gobierno, el caso muy peripatético de el Tren Maya, los ataques sistemáticos al INE y a sus consejeros, y hasta los ataques a nuestra UNAM. Y todo esto englobado en lo que tú llamas autoritarismo en acción. Sí, A ver. yo creo que esto que has enunciado, Ricardo, ilustra de muy buena manera lo que yo llamo los resortes autoritarios que se ponen en acción desde la presidencia. Es decir, el presidente da la impresión que no soporta, no entiende, no valora, por ejemplo, la división de poderes. Y cuando algún juez o incluso la Suprema Corte toma una decisión que lo contradice, inmediatamente arremete contra ellos, sin entender que él es un poder muy importante de la República, que encabeza el Ejecutivo, pero que hay otros. Tampoco le gustan los órganos autónomos del Estado. El INE, el INAI, ya desvirtuaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Son órganos del Estado autónomos por necesidad, porque esos órganos se tienen que plantear frente al gobierno para acompañar a ciudadanos que creen que sus derechos han sido vulnerados. Algo similar sucede con la prensa. Cada vez que un periodista, cada vez que un medio lo contradice, hace un reportaje que no le gusta, no sale a desmentirlo, porque no se valdría decir poner otros argumentos, otras evidencias sobre la mesa. No, sale a descalificarlo. ¿Cómo lo descalifica? Con un adjetivo. Es decir, incluso cierra la puerta a una posible deliberación, porque no se puede liberar cuando lo único que se hace es decir, no, tú eres fifí, tú eres de la mafia del poder, etcétera. Y bueno, así podríamos seguir. Incluso la propia Universidad Nacional Autónoma de México ha sido, como tú bien lo señalabas, blanco de sus descalificaciones. En algún momento llamó incluso a la comunidad universitaria a rebelarse. Sí. Bueno, creo que, digamos, es una manera de estar jugando con fuego, pero otra vez es no entender que las universidades, por su propia, por los objetivos que tienen enfrente, hasta por que es su la docencia, definición, la ¿no? De universidad, o sea. Exactamente, tiene que estar en su seno todas las corrientes de pensamiento. Parecería que también quisiera homogenizarlas. Es decir, esos ejemplos que tú pusiste, el de los plurinominales ya habría que ponerlo entre paréntesis porque habló de que quería quitar a los plurinominales. Incluso cuando enviaron su propuesta de reforma electoral, varios de sus colaboradores que no habían leído la ley salieron a felicitarlo porque acababa con los plurinominales. Y oh, sorpresa, lo que hizo es al revés, acabar con los uninominales y dejar puros plurinominales. Pero bueno, ese es, digamos, eso es un tema aparte. Pero lo que preocupa, o me preocupa, y yo creo que cada vez a más gente le preocupa, son estos resortes. Parecería que al presidente le cuesta mucho trabajo convivir con la diversidad y que le gustaría reconstruir una presidencia como la que tú y yo vivimos pues en los años 60 o 70 del siglo pasado. Ahora, yo espero que esto no se logre, pues porque, entre otras cosas, porque la sociedad mexicana es evidente que es una sociedad plural. Un hiperpresidencialismo disfrazado de cuarta transformación. Sí, bueno, el presidente ha querido concentrar facultades y cuando no lo logra, pues incluso ha estado dispuesto a violar la Constitución y la ley. Este asunto de declarar que los trabajos del Tren Maya deben adscribirse o entenderse como de seguridad nacional no es más que un intento, yo creo que tampoco llena los requisitos legales para avanzar, es un intento
por darle la vuelta a resoluciones judiciales que con toda claridad han dicho, pues esa construcción tiene que llevar primero pues una serie de autorizaciones de diferente tipo. Ahora que hablas de ley y de la Constitución, ¿consideras que lo expresado por el presidente de que a mí no me vengan con eso de que la ley es la ley, es solo una anécdota? Por desgracia, no. Es decir, me da la impresión que el presidente tiene una relación con la ley no solamente equívoca, sino que y otra vez no alcanza a entender cuál es el sentido de la ley. Si algo protege a los ciudadanos del poder, es que todos y cada uno de quienes ocupan un cargo en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial, en los órganos autónomos, en las gubernaturas, en donde se quiera, tienen claramente delimitadas sus funciones. En el caso del presidente tiene facultades amplísimas, pero tiene límites. No es un César, es un presidente de una república que se quiere democrática. Cada vez que el presidente siente que la ley lo limita, está dispuesto a trascenderla, a violarla. Y ejemplos, otra vez, hay muchos. Y eso es muy peligroso, porque lo único que nos garantiza a los ciudadanos un poder legítimo es su apego a la ley. Como dice el viejo apotegma, los ciudadanos podemos hacer todo aquello que no nos prohíba la ley. Y los funcionarios solamente pueden hacer aquello para los cuales los habilita la ley. Cuando un funcionario viola la ley, está vulnerando uno de los pilares fundamentales de la República y de la coexistencia social. Hay dos aspectos fundamentales que hemos estado padeciendo en los tiempos recientes. Uno es la inseguridad, pero sobre todo el aumento desproporcionado de delitos en este régimen, incluso apenas en lo que va de la administración actual o del gobierno actual, ya más homicidios que en los gobiernos tan vilipendiados anteriores. En fin, no quisiera entrar en tantos detalles en ello, pero eso es un aspecto, la inseguridad. Y el otro, que es terrible, es el de los feminicidios. Cuando aquella marcha del 8 de marzo del 2020, una marcha multitudinaria de miles de mujeres que protestaron contra el feminicidio, le preguntaron 2 días después al presidente y dijo: ah, sí, me dijeron que hubo una marcha, ¿verdad? Sí, creo que la hubo, ¿no? Esta actitud también, ¿qué repercusiones tiene? ¿Qué mensajes manda para la impunidad en este país, en lo que hace a los miles de desaparecidos, muertos y muertas? Bueno, yo creo que has tocado el punto medular de nuestra vida en común. Es decir, la violencia y la inseguridad parecen estar en una espiral que simple y sencillamente no han podido revertir, o no hemos podido revertir. Y esto ha dejado una cauda, lo sabemos todos, pues no solamente de muertos, desaparecidos, pueblos tomados por la delincuencia, sino que además, incluso quienes no hemos sido tocados por la violencia, vivimos con la sombra de la misma. Y eso hace que la vida social esté cargada de incertidumbre, de miedo, y esto es quizá uno de los disolventes fundamentales de la vida en común. Debería de ser uno de los temas centrales de cualquier agenda de gobierno, y yo iría incluso más allá. El tema de la violencia y la seguridad debería generar una agenda de Estado a la cual fueran llamados a concurrir no solamente el resto de los partidos, sino organizaciones de la sociedad civil y demás,
de tal suerte que todos pudiésemos hacerle frente a ese flagelo que está destruyendo, pues eso, la civilidad entre nosotros. Y en el caso de los feminicidios, pues por supuesto que es otro asunto alarmante. Un asunto alarmante que además tiene una cauda, pues de muchas décadas, de siglos quizá, de acoso, de discriminación, de maltrato hacia las mujeres. Y como tú dices, cuando éstas toman la plaza pública, llegan enfrente de Palacio Nacional, no encuentran, ya no digamos una respuesta satisfactoria, sino, yo recuerdo otra frase, además de la que tú señalabas, en donde el presidente dijo que el feminismo, los derechos humanos y la ecología Sí. no eran más que una especie de máscaras, no lo estoy citando Dijo que era un invento de sus un invento del adversarios, neoliberalismo. de conservadores y neoliberales. Y neoliberales. Bueno, digo yo, es no entender el ABC del mundo moderno. Si algo ha estado en el centro de las agendas, no en México, sino en todo el mundo, son los derechos humanos, la preocupación por el medio ambiente, a mí me desconcierta muchísimo. Porque, caray, yo esperaría que en nuestro país hubiese un consenso, aunque sea retórico, de que la violencia contra las mujeres debe ser repudiada y debe ser no solamente repudiada, sino combatida legalmente. Y aquellos que lo generan, pues sean sancionados de acuerdo a la ley. Bueno, pues ni eso, Sí. ni eso retóricamente se dice. Maestro, dos preguntas finales. ¿Cómo ha impactado esta forma de gobierno en el actual estado de cosas? Millones de mexicanos, datos oficiales, que se han sumado a la pobreza, bajado de la clase media a la pobreza o de la pobreza a la pobreza extrema. Ahora están brincando algunos datos que me parece que no son menores, que cada vez la gente usa más sus tarjetas de crédito para compras no solamente de artículos los habituales, sino de alimentos del día a día, la venta de sus automóviles, ya se están vaciando las arcas de las afores, en fin, la propia clase media a la que también fustigó el presidente, quejándose hasta de los que habitan en la colonia del Valle. ¿De qué manera esta forma de gobierno puede afectar nuestros niveles de vida, sobre todo proveniendo de un gobierno cuyo lema ha sido por el bien de todos, primero los pobres? Hay muchos seguidores del actual gobierno que dicen, bueno, vayan unas por otras. A lo mejor en materia democrática, pues hay algunos problemas, dificultades, reversas, pero por lo menos es un gobierno que atiende a los más desfavorecidos, a los pobres. Bueno, lo que sucede es que las cifras del Coneval y las cifras del INEGI, Sí. que son dos instituciones muy serias del Estado mexicano que han sido, digamos, la base para la discusión política, académica, periodística de estos asuntos, nos ilustran que, tal como tú lo decías, hay hoy más pobres que en el pasado inmediato y que varios millones de personas pasaron de la clase media, que dejaron de ser de la clase media y pasaron a ser pobres. Esos son datos oficiales, no son datos generados por alguna organización empresarial o de derecha o académica, si se quiere, un periódico. No. Los datos oficiales nos dicen que esta política tampoco está atendiendo realmente a los más pobres. ¿Hay transferencias económicas? Sí. Y yo digo, qué bueno, pero eso no es suficiente. Nuestra economía tiene que crecer. Esa economía tiene que generar empleos. Esos empleos deben de ser empleos dignos y el salario tiene que ir mejorando. Y lo que hemos visto en los últimos años es, según el INEGI, según el Coneval, que el número de pobres en nuestro país ha aumentado, por desgracia. Maestro, finalmente,
¿Qué es lo que esperas que encuentren tus lectores en tu libro más reciente, La democracia en tinieblas? Y dime si hay alguna lucecita por ahí, en esas oscuridades. Creo que hay una lucecita, y es que lo que se construyó a lo largo de las últimas 3, 4 décadas, en muchos casos está resistiendo. Es decir, la propia Corte, el propio Poder Judicial, en muchos casos ha actuado sin duda con independencia. El Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, la prensa que hoy tenemos, a diferencia de la que teníamos hace 40, 50 años, las organizaciones de la sociedad civil, los otros partidos políticos, por supuesto. Hemos visto, pues que por fortuna, digo yo, Morena y el presidente no están solos en el escenario. Hay otras fuerzas en el escenario. Y creo que esas fuerzas y esas instituciones y la normatividad constitucional y legal que aún tiene el país, creo que son pues, una batería de defensas de la propia democracia. Y en esto espero no equivocarme. Pero, a ver, te insisto, ¿qué esperas que encontremos los lectores en tu libro? Bueno, pues es un libro, es una pequeña contribución, es una gota, si se quiere, en el mar, pues que trata de reflexionar sobre lo que está sucediendo en el país, porque desde mi muy particular punto de vista, lo que está sucediendo es algo muy, muy, muy grave. Y ojalá la conversación en torno a esto se ampliara, que fuera más allá, digamos, de pequeños círculos. Creo que afortunadamente, pues esta discusión se está llevando en muchos terrenos, ¿no? En el de los medios, en la academia, entre las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, y esto pues trata de ser eso, una pequeña contribución, pues para reflexionar en lo que nos está pasando y lo que está en juego. De alguna manera, en los años que están corriendo, estamos remodelando lo que va a ser el futuro del país. Por cierto, hablando del futuro del país, tenemos elecciones importantes en puerta. Sí. Muy, con el debido respeto a Coahuila, la muy importante por la cantidad de electores y por muchas razones, la del Estado de México y luego la del 2024. ¿Por qué es importante defender al INE, al Instituto Nacional Electoral? Sé que toco una fibra muy sensible para ti porque fuiste fundador de aquel IFE que cambió el destino democrático del país, lo presidiste y todos te estaremos siempre agradecidos por ello. Pero ¿por qué es tan importante defender al INE de este ataque sistemático de, vamos a decirlo con todas sus letras, del presidente y de Morena? ¿Por qué es importante defender al INE, a sus consejeros, a su presidente Córdoba, de cara al futuro inmediato que tenemos enfrente? Porque yo creo que el Instituto Nacional Electoral ha demostrado no solamente que funciona, sino que es una auténtica, es una auténtica institución que nos permite que la diversidad política pueda competir de manera equilibrada, de manera libre, y que sean los ciudadanos los que decidan quiénes deben gobernar y quiénes deben estar en el poder legislativo. Esto que se dice fácil, que se enuncia en unos segundos, fue una larga construcción. Y yo tengo la impresión que la cualidad fundamental del Instituto Nacional Electoral es la de su autonomía. ¿Qué quiere decir esto? Un instituto que está por encima o al lado de las disputas políticas y que ofrece garantías de imparcialidad a todos los contendientes. Me da la impresión que el presidente de la República quisiera tener un órgano electoral alineado a su voluntad. Y si eso sucediera, creo que mucho de lo construido o todo de lo construido en materia electoral se estaría no solamente erosionando, sino quizá cancelando. Es decir, el INE es un pilar fundamental de nuestra germinal democracia. Por eso hay que defenderlo a él, por eso hay que defender a los consejeros
Y cuando venga el relevo de los consejeros, hay que estar atentos a que ojalá la Cámara de Diputados vuelva a nombrar a consejeros independientes. Maestro José Woldenberg, Pepe, te agradezco muchísimo, como siempre, tu apertura, tu buena disposición a estas conversaciones y gracias de verdad por este libro que ya, por cierto, les aviso, hay que leerlo para poder entender el México que estamos viviendo, La democracia en tinieblas de José Woldenberg. Gracias por esta conversación que seguiremos reanudando eventualmente. Te mando un abrazo muy grande y mi agradecimiento de nuevo, Pepe. El agradecido soy yo de veras, Ricardo. Te mando mis mejores deseos y un abrazo también. Estés muy bien. Gracias, hasta muy pronto, Pepe Woldenberg. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.